Muy bien, hermanos, buenos días para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo que compartió Helmut recién, Salmo 95. Vamos a continuar estudiando la doctrina sobre la Iglesia y en esta mañana vamos a compartir un tema muy lindo, muy importante acerca de la adoración, ¿sí? Pero vamos a empezar leyendo un poquito el Salmo 95, que ya se ha leído, para poder ver bien de qué se trata la adoración, porque a veces tratar de darle definición a algunas palabras no aporta mucho, nos puede dar un poco de conocimiento, pero siempre que vemos un cuadro entendemos de qué se trata. Y la adoración, lo mejor es ver personas adorando y qué es lo que dice la Biblia cuando una persona adora. Y después vamos a ir a la iglesia al Nuevo Testamento, ¿sí? Fíjense este hermoso salmo, dice Salmo 95:1, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Dios, o Jehová, es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 6, miren qué lindo. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Fíjense que dice el versículo 6, venid, adoremos y inclinémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor. Y al empezar, al mencionar algunos aspectos muy sencillos, ¿no?, sobre la adoración, quise empezar por el Salmo porque realmente me parece hermoso ver a una persona cuando está adorando y lo que hay en su corazón o la actitud que tiene interiormente. Habla de alegrarse en Dios, habla de cantar con júbilo, habla de estar en la presencia de Dios con alabanza, habla de reconocer que Dios es grande y finalmente termina diciendo: venid, adoremos, postrémonos delante de Dios. Y básicamente la adoración, hermanos, es estar en la presencia de Dios exaltando a Dios, ¿sí? No hay mucho más que decir, pero la experiencia en sí a veces es difícil de alcanzar realmente una verdadera adoración de la cual demanda el Señor. Fíjense que dice el versículo: venid, es una invitación. Vengan de parte de Dios al pueblo de Dios, vengan a adorar. Pero normalmente cuando se trata de algo que tiene que hacer el hombre, ¿sí?, cuando algo tenemos que hacer nosotros los hombres, hay dos formas que podemos reaccionar. Una es porque, bueno, tengo que ir, ¿vieron? No me queda otra. Eso es ir por obligación, ir por compromiso. Bueno, ir a la adoración por un compromiso o ir a la adoración, responder al llamado de Dios por una obligación no sirve. Nunca vamos a terminar adorando por obligación. Y la otra es, el otro problema que se puede llegar a presentar en los hombres es que el ir lo podemos hacer tantas veces que al final se transforma en una rutina. Vamos a la iglesia, cantamos, vamos a la iglesia, leemos, vamos a la iglesia, adoramos, y el ir se puede transformar en una rutina. Pero qué lindo que es cuando realmente entendemos de que tenemos que dejar de lado esas dos cuestiones y enfocarnos en que la verdadera adoración tiene que ser genuina, no tiene que ser obligada. Evidentemente en un cristiano no puede sentir la obligación o un peso forzoso a ir a adorar, y mucho menos podemos convertirlo en una rutina. Pero tristemente a veces se termina convirtiendo muchas cuestiones que tendrían que ser muy lindas en rutinas. He querido empezar por este salmo entonces viendo esto. Y otra cosa que hay que rescatar del versículo 6 es esta: adoremos, postrémonos y arrodillémonos.
¿Está en singular o en plural? Plural. Es un llamado a todos. Y evidentemente aquí es un llamado, hoy lo vamos a tomar en esta mañana, un llamado a la iglesia. Es decir, lo lindo de la iglesia es que todos son llamados a la adoración. Aquí no hay en la iglesia un grupo que diga, bueno, venga este grupo selecto a la adoración y queda hacer el otro grupo, estos no están permitidos que adoren. La adoración en la iglesia es un llamado a todos. Por eso aquí el salmista, que viene de parte de Dios, dice a la iglesia, adoren, póstrense, arrodíllense, exalten al Señor. Es algo que involucra a la iglesia. Y el lema que siempre debe tener la iglesia son las palabras que el Señor Jesucristo dijo allí en la tentación: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que la iglesia siempre tiene que tener presente. Ahora sí vamos a meternos al Nuevo Testamento en un texto central. No hay muchos textos que hablen sobre la adoración. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan donde Cristo dejó algunas cosas muy importantes, Nuevo Testamento, sobre la adoración. Juan capítulo 4, versículo 20. Es la conversación que el Señor tiene con una mujer samaritana y el Señor apunta a algo muy importante. Juan 4:20. De aquí vamos a sacar muchos elementos importantes de la adoración. Esta mujer le dice a Jesucristo: nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta mujer tenía una confusión acerca de la adoración. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es muy importante este pasaje, y de aquí vamos a sacar el tipo de adoración que Dios recibe, ¿sí? Eso podríamos titularlo así: el tipo de adoración que Dios recibe. Lo primero que hay que rescatar de este pasaje es que Jesucristo dijo que vendría un cambio en cuanto a la forma de la adoración. Vendría un cambio en cuanto a la forma de la adoración. Acuérdense de que los israelitas y todo el pueblo judío tenían una forma de adorar que era muy ritualista. Ellos tenían el templo, tenían los sacrificios, tenían todas las ordenanzas, y ellos estaban acostumbrados a la hora de adorar, a la hora de ir a rendir culto a Dios, necesitaban de todas esas cosas externas ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento, pero ellos tenían que moverse hacia allá, hacia cuestiones externas. Pero cuando vino Jesucristo, y Jesucristo dijo que iba a venir un momento donde ya la adoración, iba a haber un cambio de paradigma respecto de la adoración, y ya no iban a ser necesarias cuestiones externas. Lo primero que Cristo dijo es: viene un cambio en cuanto a la forma de la adoración. Por eso le aclaró esto el Señor a la mujer, porque la mujer decía: bueno, nosotros adoramos los samaritanos en este monte, y tenemos nuestra forma de adoración. Los judíos están en aquel monte en Jerusalén y tienen su forma de adoración. Y para colmo, entre judíos y samaritanos no se hablaban. La mujer entendía que la adoración tenía que ver con cuestiones externas. Y Jesucristo dijo: miren, llega un tiempo donde ya hay un cambio en cuanto a la forma de la adoración, que es lo que vamos a ver en este mensaje. Y lo primero que Cristo dice acerca de la adoración, primero es el cambio. Dice en el versículo 23, mas la hora viene, hablando de ese cambio que venía, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores. ¿Por qué el Señor dijo de verdaderos adoradores? Porque evidentemente, si hay verdaderos adoradores, por otro lado, ¿qué puede haber? Falsos adoradores.
Entonces lo primero que el Señor dijo, miren, hay una adoración distintiva, hay una distinción. Antes la gente iba al templo y no había distinción, todos llevaban su corderito, todos cumplían con la ley, todos hacían, y no había distinción en forma externa, por lo menos en cuanto a la adoración. Ahora Jesucristo dijo, ahora vamos a tratar se va a dividir entre verdaderos adoradores. Como decía, el sacrificio antes era para todo, pero ahora el Señor habló de que habría una distinción entre verdaderos adoradores y una falsa adoración. Y cuando yo aplicaba esto a la iglesia y lo meditaba anoche, decía qué importante es que en la iglesia, en los cultos, porque vamos a hablar principalmente de la adoración en el culto, ¿sí? Si bien cada uno en su casa puede adorar, evidentemente, y en cualquier lugar uno puede postrarse al Señor y tener una actitud de adoración, pero me voy a referir más que nada a la adoración en el culto. Qué importante es que nunca perdamos de vista que haya en la iglesia verdaderos adoradores y por lo tanto una verdadera adoración. Ya vamos a ver que los cultos tienen que primar por ser sencillos. Y siempre la sencillez en un culto va a terminar redundando o va a terminar como fruto en una verdadera adoración. Siempre tratar de examinar nuestros corazones para entender si realmente estamos ofreciendo como iglesia una verdadera adoración. Una adoración distintiva, dijo el Señor Jesucristo. Habrán verdaderos adoradores. Pero otra cosa que Jesucristo dejó en claro es que, seguimos en el 23, dice el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y este punto es que la adoración se da a Dios en carácter de Padre. Y esto es muy importante porque cuando estamos dando a Dios una adoración en carácter de Padre es porque hay algo que nos une a Dios. Hay un vínculo. El Hijo y el Padre, evidentemente hay un vínculo que los une. Está el Hijo y está el Padre y hay un vínculo que los une. Y si aquí Jesucristo dijo de que los verdaderos adoradores iban a dar una adoración a Dios, pero en el carácter de Padre. Es decir, esto, ¿por qué digo que es importante? Porque antes de que una persona pueda empezar a ofrecer una adoración a Dios, tiene que convertirse en hijo. Una persona que no cree en Cristo, una persona que no ha tenido la salvación, una persona que simplemente cree que Dios es un creador, no está en condiciones de adorar, porque evidentemente no tiene el vínculo que necesita, que es tener a Dios como su Padre, para poder ofrecer a Dios la adoración. Recién allí, cuando una persona se ha convertido, cuando una persona entiende que es hijo de Dios, una persona puede acceder a dar adoración al Señor, pero antes el hombre no tiene ese privilegio de poder adorar. Por eso Jesucristo dijo, tiene que ser en carácter de Padre, tiene que tener a Dios como Padre para poder acercarse a Dios y adorar. Bien, sigamos. Entonces, hemos dicho que hay una adoración distintiva, tiene que ser una adoración a Dios en carácter de Padre, pero ahora viene algo muy importante. Seguimos en el 23. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Aquí vamos a hablar de que la verdadera adoración es obrada primeramente por Dios. ¿Sabe que cuando yo leía este texto, muchas veces entendía de que Dios busca adoradores, entendía de que Dios anda buscando por el mundo, examinando el corazón de las personas y dice, no, este no me adora, voy a otro lugar, no, este tampoco me adora. Bueno, no es la idea principal. La idea cuando dice que Dios busca tales adoradores es que primeramente Él hace que las personas estén en condiciones de adorarle. Y Él va a buscar la adoración que el Señor primeramente ya ha hecho nacer en el corazón de las personas. Nadie adora a Dios por naturaleza. El hombre siempre rechaza el adorar a Dios, la adoración genuina, ¿no? El hombre siempre quiere estar lejos de Dios. Por eso Dios tiene que primeramente obrar una obra de gracia en nuestros corazones, nos tiene que convertir en sus hijos, nos tiene que poner un nuevo corazón. Y una vez que Dios ha hecho eso, ¿Dios qué puede buscar? Adoración. Pero es cuando recién Dios ha hecho una obra en nuestros corazones. Fíjense lo lindo que es el pasaje de Filipenses,
muy apropiado para leerlo ahora, 2:13, donde dice que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto lo asocié muy rápidamente a la adoración, porque es Dios el que en vosotros produce ese deseo de adorar, es Dios el que produce todo lo necesario para que el cristiano pueda adorar por su buena voluntad. Y qué importante que es esto, porque realmente, como recién decíamos, el hombre por naturaleza nunca siente deseos de acercarse a Dios, a menos, como siempre decimos, de que algo le esté ocurriendo en su vida, alguna situación difícil, familiar, algo que quiera arreglar en su vida, algún problema, y quiera acercarse a Dios por algún problema. Pero que el hombre quiera acercarse a Dios para adorarle por lo que Dios es y para recibir el perdón de pecados, va en contra de la naturaleza del hombre. Solamente el cristiano que ha sido convertido, Dios ha puesto en su vida un corazón nuevo que le puede llevar a ese destino tan lindo que es acercarse a Dios en adoración. Entonces, una adoración distintiva, una adoración a Dios en carácter de Padre, una adoración que es obrada primeramente por Dios. El Padre tales adoradores busca, porque Él es el que primeramente ha encendido en sus corazones el deseo de adorar. Y ahora Jesucristo dice en el versículo 23, seguimos ahí, vamos a examinar este versículo, dice: porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y esto es central en la adoración. La adoración tiene que ser en espíritu. Y como recién decíamos, antes de que viniera Jesucristo, en el Antiguo Testamento todo era externo, absolutamente todo. El hombre tenía que ver para poder ofrecer una adoración. Todo era externo, el sacrificio, las ofrendas, el templo, los sacerdotes estaban allí, absolutamente todo era externo. Ahora, cuando Jesucristo dijo que la nueva adoración tenía que ser en espíritu, evidentemente ahora ya no es nada externo, todo pasa por lo espiritual, la adoración al Señor pasa por lo espiritual. Antes, la persona necesitaba ver su corderito allí siendo sacrificado. Ahora, el que adora a Dios por fe, ¿a quién ve? A Cristo crucificado. Antes, la persona estaba allí viendo la sangre que chorreaba de ese corderito. Ahora el cristiano por fe y de forma espiritual ve la sangre de Cristo que ha sido derramado por sus pecados. Ahora todo tiene que ver con lo espiritual. Y sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no como antes que simplemente era algo típico. Fíjense, hermanos, que para poder ofrecer una adoración a Dios en el nuevo sistema en esta dispensación del Evangelio, Dios nos hace entender que es de forma espiritual, que no tiene nada que ver con cultos externos. Pero antes de convertirnos a Cristo, ¿cómo entendemos las cosas al revés? Porque entendemos de que para adorar a Dios hay que hacer algo. Para adorar a Dios algo hay que hacer, no puede ser que sea espiritual. Por eso Jesucristo dijo, ahora es espiritual. La gente, fíjense que en el catolicismo romano, todo se basa en hacer. No solamente en hacer, sino muchas veces se basa en tocar. Hay que tener Estaba leyendo un poquito sobre la historia de un hombre que había estado en el catolicismo romano, de que dijo de que ellos pensaron en el tiempo de que aparecieron los crucifijos, que el crucifijo podía ayudar a la persona a tener fe. ¿Entienden? Que un crucifijo podía ayudar a la persona a la adoración. Pero después se dio cuenta, esta persona, de que la persona que andaba con un crucifijo no le servía de nada, porque hacía que la mente se concentrara ¿en dónde?
en el pedazo de madera o en ese pedacito que tenía del crucifijo. Y esto ya viene de la antigüedad, cuando el Señor Jesucristo dijo de que cuando Dios dijo en la ley, no se hagan imágenes, absolutamente ninguna imagen. Y Cristo ahora viene a decir, la adoración tiene que ser absolutamente espiritual. Pero antes de conocer a Cristo, ¿qué tendencia había en el hombre a querer cambiar eso por algo que tiene que ser material? Ahora, hermanos, aquí hay algo muy importante. Presten atención. Aún siendo cristianos y habiendo entendido que la adoración es solamente espiritual, podemos de a poquito ir cambiando la cosa y caer en cuestiones externas. Vamos a Gálatas 3:3. Gálatas 3:3, ¿qué dice? Pablo le estaba hablando a los judíos cristianos que se habían convertido al Señor, que ya habían dejado todas las cuestiones de los ritos, pero algo había pasado y Pablo estaban volviendo a las cuestiones externas. Pablo dice en Gálatas 3:3, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Bueno, creo que a veces nos pasa a los hermanos. Nuestra vida empezó por lo espiritual, ¿sí? Oh, gracias. Un vaso de agua. Ahora sí. Hermanos, nuestra vida comenzó por lo espiritual. Entramos a la nueva vida por el Espíritu Santo. Y aquellos que capaz que estaban acostumbrados a un ambiente religioso con muchas cosas externas, y una vez que se convirtieron a Cristo, sintieron más esta verdad de dejar cosas externas y concentrarse en lo espiritual. Pero aún nosotros, habiendo conocido la verdad y habiendo entendido que a Dios se lo adora en espíritu, ¿cuántas veces empezamos a meter cosas externas pensando que la adoración puede necesitar de cuestiones externas? Ah, necesitamos esto para adorar. Ah, no, este cosito, esta actividad también, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces, con buenas intenciones, podemos cambiar la adoración espiritual pensando que se necesitan cuestiones externas. Por eso ese texto nos cabe a todos. Habiendo empezado por el Espíritu, vamos a terminar en cuestiones que tengan que ver con la carne, cuestiones que tengan que ver externamente. Que el Señor nos libre de esa tendencia, de pensar de que la adoración necesita de cuestiones externas. Fíjense que en la iglesia los cultos deben ser tan sencillos que, como hemos visto en las últimas dos mensajes sobre la iglesia, hay dos cosas que solamente son ritos y son ceremonias externas, por así decirlo. Dos cosas nomás tenemos. ¿Cuáles son? La cena del Señor, el pan y el vino, algo externo, y el bautismo. Son los únicos dos sacramentos, si quieren llamarles, que la iglesia tiene. Lo otro pasa por lo espiritual. Lo otro es un culto sencillo, un culto de adoración, un culto donde se explica la palabra, un culto donde se lee la Biblia, y lo otro es agregado, que puede o no puede estar, y que a veces puede ser de tropiezo. No digo que todo, pero a veces algunas cuestiones pueden ser de tropiezo. El culto siempre, la sencillez en el culto tiene que primar para que la adoración sea en espíritu. Y no habiendo empezado por el espíritu, terminemos en cuestiones externas, ¿sí? Fíjense que hago un paréntesis así respecto de a veces cuando uno ve grandes recitales de música cristianos, ¿no? Y a veces con cuánta profesionalismo hay alrededor de todo eso, y en el momento puede haber un gran éxtasis, un gran fervor, un gran entusiasmo, claro, porque se llenó la adoración de un montón de cosas externas, pero una vez que terminó eso, se acabó eso. Listo, la persona vuelve a su estado natural, ¿sí? La adoración espiritual no es así. La adoración espiritual continúa en el momento que nos vamos a nuestra casa y no necesitamos de tanto show, de tantas cosas que llamen la atención a nuestros sentidos. Ya vamos a ver enseguida qué es lo que tiene que motivar la adoración.
Pero Jesucristo agregó otra cosa. No solamente dijo que tenía que hacer una adoración en espíritu, sino que también dijo que tenía que hacer una adoración en verdad. ¿Y por qué Jesucristo aclaró esto? Qué sabio el Señor cuando aclaró esto. Porque una adoración en espíritu, alguien puede decir, bueno, lo tuyo es imaginario. Vos estás adorando en espíritu, eso es imaginación tuya. Pero el Señor dijo, no, no se preocupen, dice. El que adora en espíritu está ofreciendo una adoración real, existente. Porque a pesar de que adoramos en espíritu y la adoración espiritual no se puede ver, pero Cristo dijo, esa es la primera acepción de la palabra, es real y existe. Adorar en verdad significa que la adoración que el cristiano ofrece, la adoración que la iglesia ofrece a Cristo, al Señor, es una adoración real, aunque no sea visible al ojo porque no tenga cuestiones tan llamativas al ojo, pero Jesucristo dijo, va a ser una adoración 100% real que va a llegar al trono de Dios. Pero que sea en verdad también implica esto, no solamente que es real, sino que implica que va a ser una adoración conforme a la verdad que encontramos en la Biblia. Es decir, la iglesia adora en verdad porque trata de adorar a Dios conforme a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es decir, nosotros al convertirnos a Cristo, la iglesia necesita adorar conforme a lo que la Biblia dice. Y esto es muy importante porque si no lo hacemos así, vamos a tender a adorar conforme a nuestros criterios, conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestras opiniones. En cambio, cuando nos tratamos con temor, con humildad, de adorar conforme a la Biblia, es allí cuando realmente ofrecemos una adoración a Dios que es conforme a la verdad. El hombre que no se guía por la Biblia, o la iglesia podríamos decir que no se guía por la Biblia para conocer a Dios, y desea adorar a Dios, inventará un Dios y también inventará una adoración falsa. Por eso Jesucristo dijo que tiene que ser en verdad, es decir, basados en las Escrituras, una adoración que se base en la Biblia. Y qué importante es que la exposición de la palabra cuando la iglesia esté reunida, qué importante es, porque es allí donde a la iglesia se la lleva al conocimiento de Dios y de Cristo, y es ese conocimiento el que llevará a la iglesia a la verdadera adoración, a la adoración espiritual y a la adoración real. Repito, qué importante es cuando la iglesia esté reunida y cuando se expone la palabra, porque es allí, mediante el conocimiento de Dios, mediante el conocimiento de Cristo, mediante la obra de Cristo, que la iglesia puede ser llevada a la adoración verdadera, a la adoración espiritual, ¿sí? Entonces es muy importante siempre todas las partes de un culto para que la iglesia pueda adorar. No se crean que la adoración es fácil, no se crean que la adoración es simplemente haber venido a este lugar, simplemente haber cantado. Jesucristo, una de las cosas que más le recriminaba a los fariseos era, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, el Señor era duro, era muy duro cuando le decías las cosas. Y de vuelta, hermanos, tenemos que examinar esa dureza hoy, porque realmente adorar al Señor no es cualquier cosa, y lo repito, no es fácil. Tendemos muchas cosas nos distraen, a veces hay muchas cuestiones que no aportan para nuestra adoración. 2 o 3 cositas respecto del culto, en un culto acerca de la adoración. Hay un pasaje muy importante en 1 Corintios, ya hacemos un repaso general, así terminamos. Fíjense que en 1 Corintios nos quedó este pasaje con muchas referencias hacia el culto, hacia la reunión en la iglesia de Corinto, y podemos extraer muchas cosas. 1 Corintios 11, ahora lo que voy a mencionar es lo siguiente, que la iglesia debe tener cultos de adoración, pero quiero mencionar algunos detalles que son necesarios para que realmente la iglesia pueda ofrecer un culto de adoración.
No es nada de otro mundo, pero son cosas que siempre tenemos que tener presentes. En 1 Corintios 11, 17, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y justo está haciendo una referencia a la cena del Señor, pero se puede aplicar a cualquier reunión donde la iglesia está reunida y se junta con el propósito de adorar. Lo primero es, pero al anunciaros esto, que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ellos estaban haciendo las cosas un poco mal. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Para que haya, hermanos, adoración en la congregación, ¿qué es lo que no tiene que haber? La iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar unida. No puede haber... El apóstol Pablo comienza diciendo, alguien dice, bueno, la unidad es imposible de lograr, pero Pablo le dice a la iglesia en 1 Corintios, apenas arranca, dice 1 Corintios 1:10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para que la iglesia pueda ofrecer una adoración genuina que llegue al Padre, lo primero es la armonía en la congregación. ¿Significa ausencia de problemas? No. Significa armonía entre los hermanos, que los hermanos puedan solucionar sus problemas y que no queden raíces de amarguras por largo tiempo. Primer punto, la adoración va a ser recibida si hay armonía entre los hermanos. El 11:27... De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, está hablando de participar de la reunión, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor y del Señor. A ver, examinando este texto, hermanos, ¿qué es lo que no tiene que haber en la iglesia? Pecado, pecados sin confesar. A eso se refiere, porque pecadores evidentemente todos somos y día a día pecamos. Pero lo que no puede haber en la iglesia es un pecado sin confesar, un pecado sin arreglar. Eso es lo que no puede haber. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel perdió guerras por no haber confesado pecados? Y no era que todo el pueblo estaba involucrado en ese pecado, era que una familia estaba involucrada en un pecado. Pero a causa del pecado de una familia, el pueblo perdió una guerra. Entonces, en la iglesia, para que haya verdadera adoración, oremos los unos para los otros por la santidad de todos los hermanos, por la santidad de toda la familia, por la santidad de la iglesia, porque si no, no podemos ofrecer adoración. ¿Podemos hacer una reunión? Sí. ¿Puede haber música? Sí. ¿Puede haber predicación? También. ¿Puede haber adoración? No. Para que haya adoración no tiene que haber divisiones, tiene que estar la santidad de Dios siempre como prioridad en la iglesia, siempre confesando al Señor nuestros pecados, siempre tratando de arreglar al Señor cosas que hayamos hecho, que el Señor nos haya mostrado que esté mal. Y algo muy básico, 1 Corintios 14:40. 14:40 dije. Sí. ¿Qué dice ahí? Hágase todo, siempre está, todo está hablando del culto, Pablo ha venido hablando de las reuniones. Hágase todo decentemente y en orden. En una iglesia tiene que haber orden. Y orden no es muy difícil de entender. Cuando yo doy profesor, sí, estoy en la clase, y si los chicos están alborotados, si hay mucho ruido, no es orden. Orden es cuando están callados, cuando se puede hablar, eso es orden. Entonces, nuestros cultos, damos gracias al Señor que nuestros cultos conservan esa mesura de orden. Sabemos que hay otros lugares donde evidentemente orden no hay, porque si todos hablan, inclusive en la iglesia de Corinto se había ya empezado a presentar el problema de que muchos querían hablar, y también hablaban en lenguas otros y no se entendía nada, bueno, es otro tema, pero lo que Pablo saca a luz esto porque diciendo, así no se puede. Si no hay orden en la congregación, en el culto, no se va a poder ofrecer una adoración al Señor. Son cosas sencillas, hermanos, pero que no debemos perder de vista en los cultos para poder ofrecer una adoración que al Señor le agrade. Como dijimos, armonía entre los hermanos, que la iglesia esté unida en una misma mente, en un mismo parecer, santidad en la iglesia, siempre confesando continuamente nuestros pecados al Señor,
arreglando los problemas también de ofensas, que son pecados, y el orden y la sencillez en nuestros cultos. Y también anoche leí algo que me llamó mucho la atención. En el año 1800 fue escrito. Alguien decía que nuestros cultos, espero no estar haciendo lo que este predicador decía, no necesitan estar recargados de tantas palabras. Un culto sencillo también necesita momentos de silencios. Nosotros pensamos que todo se tiene que llenar con palabras. En nuestras casas, cuando queremos entrar en contacto con el Señor, ¿qué buscamos? Silencio, 15 minutos, 20 minutos de estar en silencio. No por el silencio en sí, sino porque sabemos que eso nos ayuda al contacto con el Señor. A veces cuesta más cuando tenemos niños chicos, pero es la única forma, buscar un momento donde estemos en contacto, en silencio, donde podamos leer y meditar. Bueno, apliquémoslo a la iglesia. A veces no es llenar tanto con cosas, con palabras. La adoración en el silencio es preciosa, porque la mente se concentra en el Señor, ¿sí? Que el Señor nos ayude con estos simples pensamientos. Amén.